Buenas noches a todos. Estamos felices de darle la bienvenida a la nueva clase del ciclo MOOC de este año. Como siempre, queremos agradecer a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal. Les comento un poco algunos de los detalles de la charla. Cuando lo deseen, podrán participar libremente de la clase a través del chat. Antes del envío, recomendamos que seleccionen la opción enviar a todos los panelistas y participantes para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Hoy nos acompaña una invitada especial, la profesora María de la Mercedes Fidanza, quien es subdirectora de nuestro posgrado universitario de diagnóstico citológico. Especialista en clínica médica de pequeños animales y en docencia universitaria con orientación en ciencias biológicas y veterinarias. La doctora Fidanza es además docente de grado y de posgrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, lugar donde también ejerce como jefa de trabajos prácticos del área de patología clínica y enfermedades médicas, y como investigadora categorizada por la Secretaría de Ciencia y Técnica. La doctora Fidanza también ha presentado trabajos de investigación en congresos, jornadas y reuniones científicas nacionales y extranjeras. Doctora, un gusto tenerla con nosotros. Cuando quiera puede comenzar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Hoy lo que yo les quiero charlar un poquito es sobre el mundo, ¿no es cierto?, de la citología, ya que estamos tan próximos a comenzar el posgrado de citología y ver de alguna manera cómo la citología nos puede ayudar a nosotros en el diagnóstico de las distintas enfermedades o cómo nos puede aportar, ¿no es cierto?, como herramienta en lo que es la clínica diaria. O sea, yo como hago hematología, ¿no es cierto?, el área de hematología prácticamente todos los diagnósticos hematológicos se hacen por citología. Es muy raro que uno tenga que llegar a un diagnóstico a través de otro método más profundo que no sea la citología. Entonces, para nosotros la citología es algo fundamental, ya sea en lo que es una punción de médula, en lo que es una punción de linfonódulo, en función, ¿no es cierto?, todo lo que son la interpretación de los frotis sanguíneos y cómo nosotros a través del frotis sanguíneo, que es lo que hoy iba a hablar, hay diferentes signos, ¿no es cierto?, o tips que nos ayudan a reconocer, ¿no es cierto?, cuando tenemos enfermedades hematológicas. Entonces, para los que hacemos hematología, y lo van a ver después en otras áreas y sistemas del organismo, es fundamental considerar a la citología como un arma fundamental en el diagnóstico clínico. Bueno, ahí estamos. Vamos antes que nada, porque yo digo, bueno, vamos a ver cuáles son los tips que nos ayudan, ¿no es cierto?, a reconocer o a sospechar de una leucemia. ¿Cuáles son esos tips? Primero tenemos que saber qué es una leucemia, ¿sí? Una leucemia, que es una palabra que a uno le parece que es una cosa estrambótica, ¿no es cierto?, que es una cosa que uno quizás no la tiene muy conocida, es una enfermedad que se origina en la médula ósea, ¿sí? O sea, técnicamente es una disfunción de la médula por la cual la médula comienza a generar una proliferación de células de determinado linaje en forma exagerada, ya sea de la serie linfoide o de la serie mieloide. Esto ya lo vamos a ver más profundamente en el posgrado, ¿no es cierto?, de citología. Pero, o sea, lo vamos a ver más en detalle. Yo hoy les quiero dar nomás el pantallazo, ¿no es cierto?, general, como para ir ubicándonos en tema. Entonces, esa proliferación de células anómalas van a competir por espacio y nutrientes a ese nivel. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una proliferación de un linaje determinado, le va a quitar espacio y nutrición a los glóbulos rojos, le va a quitar espacio y nutrición a las plaquetas, le va a quitar espacio y nutrición a otras series de glóbulos blancos, ya sea o a los neutrófilos o a otras series, ¿sí? ¿Esto cómo se va a traducir? Si yo voy a tener un problema de competencia por la cual le va a quitar espacio y nutrición a los glóbulos rojos, a los precursores de rojos, vamos a tener entonces alteraciones de la serie roja o de la serie leucocitaria o de la serie plaquetaria. Por eso es que nosotros en una leucemia lo que tenemos que hacer es tratar de llevar, ¿no es cierto?, a un equilibrio esas poblaciones que están tan proliferadas
y que de esta manera esa médula funcione liberada bien, ¿no es cierto? Y que se generen los precursores necesarios como para que el organismo funcione. Cualquiera que tiene una duda, por favor, me interrumpe, ya sea con voz alta o con el chat, que yo lo voy a dejar abierto, así entonces lo veo. Esperen que lo voy a dejar acá, ahí estamos. Bueno, entonces, otra característica que van a tener las leucemias es que vamos a ver alteraciones en órganos hematopoyéticos. ¿Cuáles son los órganos hematopoyéticos? El vaso, el hígado, los linfonódulos. ¿Se acuerdan que durante la vida fetal la hematopoiesis, o sea, la producción de células de la sangre, se van a producir a nivel del vaso y el hígado fundamentalmente? Entonces, hacia el último tercio de la gestación, este comando lo va a ir tomando de a poco la médula ósea y el hígado y el vaso lentamente van abandonando esa función, pero les queda esa potencialidad de poder generar sangre, ¿sí? Por eso ustedes habrán visto en algunos informes de vasos patológicos que el laboratorio nos pone hematopoiesis extramedular. Bueno, justamente porque el vaso y el hígado potencialmente fueron órganos que en algún momento de la vida de ese individuo generaron sangre, produjeron sangre y tienen esa potencialidad. Y cuando la médula empieza a funcionar mal, empieza a estar disfuncional por un problema intramedular, lo que hace el vaso y el hígado es intentar colaborar con la situación, tomar ese comando y ahí es donde se altera. Por lo tanto, es muy común que cuando nosotros tenemos una leucemia, tengamos alteraciones en los órganos estos hematopoyéticos y también podemos tener reactividad en los linfonódulos. Entonces, sintéticamente dijimos alteraciones de los rojos o alteraciones de los blancos o alteraciones de las plaquetas y siempre pedir ecografías para poder entonces mirar, ¿no es cierto?, si tenemos alteración del vaso y del hígado. Bueno, vamos a ver cuáles son las alteraciones de la serie roja que nosotros podemos encontrar en un frotis, ¿no es cierto?, de una leucemia. Como dijimos que la leucemia es una enfermedad medular, el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer a nivel medular, ¿sí? Porque así es como se debe hacer. Pero la idea sería, cuando empezamos a sospechar, ¿no es cierto?, una leucemia, y cuándo es a partir de qué hallazgos de la sangre periférica nosotros vamos a decir, bueno, ¿será una leucemia? ¿Voy a médula para saberlo? Sobre la serie eritroide dijimos entonces que hay una competencia por espacio y nutrición. Por lo tanto, vamos a tener cuadros de anemia. Anemias que van a ir desde moderadas a muy severas, según, como vamos a ver ya en el curso, las leucemias pueden ser agudas o crónicas. Las agudas en general tienen anemias muy, muy importantes, mientras que las crónicas van a ser anemias más moderadas. Vamos a ver cuadros de hipocromía. Miren la foto esa. Nosotros tenemos en la foto de la izquierda arriba, tenemos un extendido de sangre común, donde vemos los glóbulos rojos normales con su palidez central. ¿Se acuerdan que tienen forma de disco bicóncavo? Entonces hay una palidez central. Esas estructuras que están entre los glóbulos rojos van a ser las plaquetas, esas estructuras acidófilas, y luego tenemos abajo, ¿no es cierto?, de la foto, tenemos la presencia de un neutrófilo segmentado, ¿sí?, para ir familiarizándonos con lo que es la citología de sangre periférica. La hipocromía, fíjense, cuando nosotros vemos esta foto de abajo, comparativamente a la de arriba, es prácticamente una lámina que no tiene color, ¿sí? Esto es lo que se llama hipocromía, o sea, cuando nosotros vemos que apenas son como una sombra tenue, ¿sí?, los glóbulos rojos, y entre ellos también podemos ver alguna plaqueta. Entonces, la característica de la anemia muchas veces es la hipocromía. Otra característica que le tenemos que prestar atención es la presencia de glóbulos rojos inmaduros. Ya también vamos a ver cuáles son y cómo son esos glóbulos rojos inmaduros. Acá les presento uno. Este es un pronormoblasto
acidófilo, ¿sí? Y la característica que cuando nosotros encontramos en sangre periférica glóbulos rojos inmaduros con valores de hematocrito normales, no tenemos que estar contentos y decir, uy, qué bien, cómo está regenerando. Ahí hay algo que no está andando bien, ¿sí? Hay algo que no estaría funcionando muy bien, y en este caso nosotros podemos llegar a sospechar que quizás las barreras medulares están deterioradas o están dañadas, y por eso es que aparecen estos glóbulos rojos inmaduros en sangre. A veces con anemias no muy severas aparecen también estos glóbulos rojos inmaduros en sangre, y por eso a la hora de interpretarlo no piensen que es un signo de regeneración, sino que además de poder ser un signo de regeneración, también tenemos que considerar que podría ser un signo de debilitamiento de las paredes medulares consecuentes, ¿no es cierto?, de una enfermedad medular, o sea, de una leucemia. ¿Qué otra afectación tenemos sobre la serie roja? Por ejemplo, la policromasia y anisocitosis. A veces pasa, ¿no es cierto?, en determinados cuadros leucémicos que vamos a tener la presencia de reticulocitos, y los reticulocitos en una tinción común, ¿no es cierto?, como es esta, que es una tinción metanol-giemsa, la foto del medio. Ahí vamos a ver entonces que tenemos glóbulos rojos que se tiñen más basófilos, sin palidez central. Esos glóbulos rojos que son más basófilos no tienen toda la cantidad de hemoglobina sintetizada como para hacer ya un glóbulo rojo maduro, y eso quiere decir que esos más azules son reticulocitos, se supone que son reticulocitos, ¿sí? Porque la forma de identificar reticulocitos lo vamos a hacer a través de una tinción diferencial que se llama azul brillante de Crecilo, que es una tinción supravital. Pero el dato, cuando el laboratorio nos dice que hay diferentes colores, que sería la policromasia, y la anisocitosis, que son los diferentes tamaños, el laboratorio nos está queriendo decir que hay actividad de regeneración de esa médula, y muchas veces se da en cuadros de hemolíticos que acompañan a veces a los procesos leucémicos, y entonces esos cuadros hemolíticos vuelcan una moderada proporción, ¿no es cierto?, de reticulocitos que se van a ver de esta manera en el extendido. Entonces, si el laboratorio nos dice anisocitosis, policromasia, nosotros tenemos que entenderlo, que muy posiblemente eso sea por la presencia de reticulocitos, y que nos está diciendo que, bueno, que esa médula no está tan planchada del todo, sino que hay, digamos, cierto grado, ¿no es cierto?, de actividad regenerativa. Bueno, esto entonces con respecto a la serie eritroide. Ahora bien, nosotros dijimos que la leucemia es entonces una proliferación anormal en la médula ósea, así que no solamente va a afectar a la serie eritroide, sino que también va a afectar a otras series como la serie plaquetaria. Bueno, las plaquetas yo ahí las marqué con una flechita, ¿sí? Ustedes ven que, bueno, las estructuras más grandes son glóbulos rojos con su palidez central, por ser disco bicóncavo, y lo que está marcado con las flechitas celestes van a ser entonces esas estructuras pequeñas, esas células pequeñas que son las plaquetas. Nosotros las plaquetas en hematología las contamos por campo de observación, mirándolo con el objetivo de inmersión a 100. Nosotros vamos a contar de 10 a 20 campos, y luego vamos a ver entonces en cada campo cuántas plaquetas tenemos. Por ejemplo, en este campo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plaquetas por campo. Vamos al campo de al lado, contamos nuevamente, y así contamos entre 10 y 20 campos. Si yo veo, después hacemos un promedio, si tengo más de 6 plaquetas por campo, eso correspondería a un recuento mayor a 120.000 plaquetas por milímetro cúbico, y este paciente estaría en condiciones de entrar a un quirófano sin problemas, tiene una cantidad de plaquetas normales, ¿sí? Y se puede decir que no tenemos problemas de plaquetas. Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo una situación de una leucemia, donde tengo una proliferación, ya sea de la serie linfoide o de la serie neutrofílica, ocupando espacio y compitiendo por nutrientes, podría también competir con las plaquetas, y de esta manera
es muy común que en las leucemias aparezcan cuadros de trombocitopenia, que pueden ser de un comportamiento muy severo en las formas más agudas o en un comportamiento más moderado en las formas crónicas, ¿sí? Nosotros en hematología contamos las plaquetas por campo por el hecho de que, los métodos automáticos, o sea, nosotros usamos también metodología automática, pero las plaquetas preferimos contarlas por campo. Porque el método automático muchas veces lo que cuenta es por volumen, ¿no es cierto? Y entonces la máquina se puede llegar a equivocar porque determinado rango de diámetro lo considera plaqueta o glóbulo rojo o glóbulo blanco. Como a veces pasa que en un mismo individuo tenemos plaquetas más grandes o plaquetas más pequeñas, ¿sí? Tenemos plaquetas organizadas en acúmulos. Esos acúmulos o esas plaquetas que salen del estándar no son reconocidas por la máquina, ¿no es cierto?, como plaquetas, y ahí es donde podemos tener subvaloraciones. Por eso es que muchas veces es interesante este dato poder verlo, ¿no es cierto?, con el ojo verdadero, digamos, y hacer el recuento por observación directa por campo, ¿sí? Entonces les decía que las alteraciones de las plaquetas en general son alteraciones en el número, ¿sí? Ojo, también puede haber alteraciones en la funcionalidad plaquetaria, ¿sí?, que se van a traducir en otro tipo de signos, como ser, por ejemplo, petequias o equimosis, porque muchas veces hay enfermedades medulares, como por ejemplo el mieloma, donde hay una abundante cantidad de proteína que produce o que expresa esa célula tumoral, y esa proteína lo que hace es inutilizar a la plaqueta, o sea, la plaqueta está en un número normal, pero son absolutamente afuncionales. Ahí es donde aparece entonces la equimosis. Pero bueno, no los voy a querer marear con esto, vamos entonces a quedarnos con que muchas veces en las leucemias, por esta competencia de espacio a nivel medular, se puede dar entonces también afectación sobre la serie plaquetaria y vamos a tener cuadros de trombocitopenia. Ahí estamos. Bueno. Y sobre la serie leucocitaria es una de las más interesantes porque esperen que voy a ver, cuando hay muchísimos acúmulos, acá me pregunta Rebeca, cuando hay muchos acúmulos, igual se podría contar en espacios sin cúmulos y colocar nota agregación plaquetaria, sí. Yo cuando, por ejemplo, tengo informes que vienen de conteo automático que dice el recuento observado no considera los acúmulos observados, si hay acúmulos, nosotros ya sabemos que se estima un recuento normal, ¿sí? Porque los acúmulos, sobre todo yo, si encuentro acúmulos, por ejemplo, pongo 6, 7, 8, 20 plaquetas por campo y acúmulos. Y en general agrego si son grandes acúmulos o pequeños acúmulos justamente para esto. Pero en general, si hay acúmulos, nosotros consideramos que hay una buena cantidad, ¿no es cierto?, de plaquetas, como para no tener problemas de sangrado. ¿Te contesté, Rebeca? Bien, bueno. De la serie leucocitaria, nosotros tenemos varias células, ¿no es cierto?, que componen lo que es la serie leucocitaria, que son el neutrófilo, que es esta célula que tiene su núcleo segmentado, ¿sí? Ven que tiene como 3 porciones, por eso se llama neutrófilo segmentado. Cuando no se llega a segmentar se llama neutrófilo en banda, que es un neutrófilo más inmaduro y que nos estaría marcando un cuadro de infección. Luego tenemos una célula que es muy parecida al neutrófilo, pero con gránulos en su citoplasma, que es el eosinófilo. Luego tenemos el linfocito, que a diferencia de los anteriores es un mononuclear, ¿sí? O sea, no tiene un núcleo segmentado, sino que es un núcleo compacto, redondo, ¿sí? Pequeño. ¿Qué otra célula tenemos? El monocito. El monocito quizás es el más difícil de identificar porque tiene una forma muy variable. Yo muchas veces digo que tiene forma parecida a una H. Es más basófilo, tiene abundante citoplasma, pero es la célula que quizás uno más le cuesta identificar. Y el basófilo, que no es una célula con gránulos basófilos, que no es una célula que se vea habitualmente en los extendidos, por lo menos de los caninos y felinos.
Básicamente las células que nosotros vemos en un extendido de la serie leucocitaria son estos 4: neutrófilo, eosinófilo, linfocito y monocito, ¿sí? El neutrófilo es la célula más preponderante de la serie leucocitaria. Hablar de neutrofilia o neutropenia es hablar de leucocitosis y leucopenia, porque es la célula que normalmente tiene que tener el predominio, ¿sí? Es la célula más preponderante y es siempre la que domina, la que está justamente para modular, ¿no es cierto? Es la respuesta, para la respuesta inflamatoria, digamos, es la que modula esa respuesta, por eso es que la célula que tiene que estar en predominio, ¿sí? Otra célula que es muy importante a tener en cuenta es el linfocito, que se encuentra en menor proporción siempre, pero es interesante, ¿por qué? Porque estas dos líneas, tanto los neutrófilos como los linfocitos, ya van a ver en el curso, ¿no? En mayor detalle, en lo que es, digamos, toda la hematopoiesis, van a ver sus orígenes, etcétera, y lo van a entender mejor. El neutrófilo y el linfocito son las dos grandes series que van a dar entonces origen a las leucemias, ya sea de la serie neutrofílicas, que son las leucemias mieloides, o de la serie linfoide, que son las leucemias linfoides, ¿sí? Entonces, por eso que es importante tener en cuenta, porque las leucemias se encuentran asociadas justamente a estas dos grandes líneas. Bueno, entonces, ¿qué alteraciones vamos a encontrar nosotros de los leucocitos? Vamos a tener, por ejemplo, alteraciones en el recuento, que son las neutrofilias, o sea, los aumentos, ¿no es cierto?, de los neutrófilos, pero ojo, que también en muchas leucemias, sobre todo en formas agudas, podemos tener a nivel de sangre periférica neutropenias, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Tanto la neutrofilia como la neutropenia nos están diciendo que algo no estaría funcionando bien a nivel, ¿cómo se llama?, medular. Hola, Juli, ¿cómo te va? El posgrado es lo más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo pensé que era una pregunta. Gracias, Juli. Como siempre, un gusto. Bueno, entonces, esta sería una, ¿no es cierto?, de las alteraciones, ¿no es cierto?, que vamos a tener. Alteraciones en número, ¿sí? Neutrofilias, neutropenias o de la otra serie. ¿Se acuerdan que yo les dije que los que van a dominar la escena de las leucemias son o los neutrófilos o los linfocitos? Entonces podemos tener cuadros de linfocitosis. Las linfopenias no tienen relevancia clínica a través de lo que es un frotis sanguíneo, porque el linfocito es una célula que recircula y se esconde, o sea, se encuentra, por ejemplo, primero que vive un montón de tiempo circulando, puede estar hasta más de un año. Y es una célula que puede estar en el ganglio, vuelve a circular, va a vaso, vuelve a circular, y así entonces puede hacer un ciclo de recirculación. No es como el neutrófilo, que el neutrófilo se produce hoy, es volcado a la sangre, circula durante 4 a 10 horas y luego ya pasa a los tejidos y a los 2 días se elimina de circulación, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa? A ver, esperen que ahí estamos. Otra característica que hay que prestarle atención a los frotis sanguíneos, ¿se acuerdan que yo les dije que el predominio de un extendido va a ser siempre el neutrófilo? Cuando nosotros tenemos un predominio linfoide, decimos que esa fórmula está invertida. ¿Qué quiere decir que una fórmula está invertida? Que ese predominio neutrofílico se perdió, que tomó, digamos, el predominio otra célula, que pueden ser, en general son los linfocitos, en las leucemias linfoides, es como que la fórmula se da vuelta, ¿sí? Ese es un indicio de que hay algo que no anda bien, ¿sí? Entonces, a esto le tienen que prestar atención. Yo cantidad de veces me llegan, ¿no es cierto?, el paciente con la sospecha de una leucemia porque tiene el recuento alto o porque tiene los blancos bajos, los rojos bajos, y por ahí yo lo primero que me llama la atención es que veo que tiene 70% de linfocitos y 20% de neutrófilos. Entonces digo, esto está invertido, que es lo que primero por ahí a mí me llamaría la atención, ¿sí? Porque una anemia o una leucocitosis puede encajar en cualquier otra situación, pero las fórmulas invertidas en general, el primer semáforo, el primer llamado de atención es justamente que no sea una leucemia linfoide. Bueno, ¿qué otra
otras alteraciones podemos encontrar en la serie leucocitaria? Podemos tener alteraciones de morfología, ¿sí? ¿Y cuáles son esas alteraciones de morfología? Las células indiferenciadas o las células blásticas. Si yo encuentro en sangre células indiferenciadas, células blásticas, ya esto es como también un llamado de atención importante y ya y que muchas veces se acompaña de anemia, de trombocitopenia, de esplenomegalia, de hepatomegalia, o sea, viene todo en un combo, ¿no es cierto?, de un montón de detalles más que le tenemos que prestar atención. Entonces, ven cómo vamos juntando unos cuantos situaciones que tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a visualizar cuando vemos un hemograma, ¿sí? El hemograma bien interpretado habla un montón, chicos, entonces es interesante aprender a prestarle atención y empezar a mirarlo así en detalle. Bueno, de la serie leucocitaria entonces dijimos que podemos tener alteraciones de los neutrófilos o alteraciones de los linfocitos. Vamos a empezar con las alteraciones de los neutrófilos. De los neutrófilos podemos tener neutrofilia, pero no toda neutrofilia quiere decir que sea una leucemia y no tenemos que decir neutrofilia, leucemia. Si tenemos una neutrofilia, nosotros tenemos que pensar que podría llegar a ser por un proceso infeccioso. A ver qué me preguntan. ¿Cuál es la diferencia en el frotis de un linfocito reactivo y de un linfoblasto? Mira, el linfocito reactivo es un linfocito que tiene un citoplasma bien basófilo, ¿sí? No tiene nucleolo, tiene una relación, digamos, o sea, tiene una cantidad de citoplasma que se ve, ¿sí? Vieron que a veces el linfocito no se le llega a ver el citoplasma. En el caso del linfocito reactivo sí. Lo que llama la atención es que es bien basófilo su citoplasma. El linfoblasto, en cambio, es una célula que tiene una cromatina mucho más laxa, tiene presencia de nucleolos, ¿sí? Y tiene también un grado de tinción distinto, ¿sí? O sea, es mucho más acidófilo. Es más grande, también es una célula más grande. La diferencia entre un prolinfocito y un blasto es que los dos, creo, tienen nucleolos. Sí, porque son estadios más indiferenciados. Lo importante, que lo van a ver a lo largo del curso, es que cuando nosotros hacemos un recuento, ¿no es cierto?, de células blásticas a nivel medular, es importante cuánto nos da ese recuento para saber si estamos hablando de una infiltración aguda, ¿sí?, o si es simplemente una infiltración, una linfoproliferación, ¿sí? Eso lo vamos a ver a lo largo del curso. O sea, entre el prolinfocito y el blasto, obviamente que son distintos estadios madurativos. Bueno, entonces, volviendo. Dijimos entonces, las neutrofilias pueden deberse o a un proceso infeccioso donde vamos a encontrar formas tóxicas. ¿Se acuerdan cuando el laboratorio nos informa formas tóxicas? Bueno, este sería entonces un caso. En un proceso infeccioso yo doy un antibiótico y el cuadro mejora, por lo tanto tenemos una buena respuesta al uso del antibiótico. Y después hay otros detalles de tensiones citoquímicas, ¿no es cierto?, que no los quiero marear en este momento, porque una tinción citoquímica la hacemos a otro nivel, la hacemos a nivel medular. Pero a nivel periférico lo que vamos a ver en una infección son formas tóxicas con una buena respuesta al antibiótico. En una leucemia mieloide, en cambio, vamos a ver que no vamos a encontrar formas tóxicas, ni tampoco, por más que tengamos una neutrofilia gigantesca, no vamos a tener una buena respuesta al antibiótico. Entonces, como una leucemia mieloide es una enfermedad medular, ¿sí?, nuestro diagnóstico lo vamos a hacer a través de la punción medular. Entonces, si yo tengo una neutrofilia y no tengo muy claro si es un proceso infeccioso o es una leucemia, si ya le di antibiótico y el cuadro no fue ni para atrás ni para adelante, ahí es donde tengo que hacer la citología medular, ¿sí? Pero hoy estamos a nivel periférico, así que nos tenemos que quedar con esto, ¿sí? Bueno, entonces, en una neutrofilia
con un proceso infeccioso vamos a tener formas tóxicas, dijimos, como una buena respuesta al tratamiento, ¿sí? Y estas formas tóxicas, ¿cómo las veo yo en un preparado? Lo puedo ver como, miren acá cómo se ve esta célula grande con una gran basofilia citoplasmática. Este es un metamielocito, o sea, es anterior a lo que sería un neutrófilo en banda. Un neutrófilo en banda tiene sus dos extremos como si fueran paralelos entre sí, está bien arqueado. Este tiene forma de yunque, ¿sí? Entonces, o de forma de 8 tiene. Esto es un metamielocito que es una de las características a veces de las neutrofilias, ¿no es cierto?, con grandes desvíos, procesos infecciosos severos, podemos encontrar presencia de muchos neutrófilos en banda y hasta presencia de metamielocitos. Y esta sería una basofilia citoplasmática. Otras formas tóxicas van a ser las células gigantes. Las formas tóxicas no son ni más ni menos que trastornos madurativos que se dan justamente en cuadros infecciosos supurativos severos, ¿sí? Entonces, que esto justamente es lo que diferencia de una leucemia. En una leucemia no tenemos formas tóxicas, a no ser que esté acompañada la leucemia de un cuadro infeccioso, pero bueno, básicamente la leucemia es un proceso tumoral y la neutrofilia por infección es un proceso infeccioso. ¿Qué otra característica tiene? Por ejemplo, otra característica tóxica serían los núcleos en anillo. Cuando está el neutrófilo en banda totalmente cerrado, aparte miren la vacuolización que tiene del núcleo, ¿sí? Granulaciones tóxicas en el citoplasma es otra característica tóxica. Y los cuerpos de Dol, que también es otro signo tóxico, ¿sí? Entonces, muchas veces las neutrofilias por infección van a tener estas características. Ahora bien, en una leucemia, las neutrofilias no tienen formas tóxicas y por más que le demos un montón de antibióticos, muchas veces hasta esos recuentos pueden seguir aumentando y aumentando cada vez más, ¿sí? Entonces, esta es una de las características, ¿sí?, de las neutrofilias características de una leucemia. ¿Qué leucemia? Las leucemias mieloides, ¿sí? Eso ya después lo vamos a ver más adelante. También en las leucemias estas neutrofilias se acompañan con desvíos a la izquierda muy marcados, ¿sí?, que pueden llegar hasta el metamielocito o hasta el mielocito, ¿sí? Vamos a encontrar en algunas leucemias formas indiferenciadas. Las leucemias a veces tienen expresión en sangre periférica, que son las leucemias leucémicas, y entonces podemos llegar a encontrar formas indiferenciadas en sangre periférica. Otras veces hay alguna muy leve expresión de células indiferenciadas en sangre periférica, que son las leucemias subleucémicas, o a veces simplemente es una neutrofilia sin presencia de formas indiferenciadas, que son las leucemias aleucémicas, ¿sí? Que es bastante típico que por ahí el clínico me dice, mira, tiene un recuento altísimo, pero no tiene formas indiferenciadas, así que no creo que sea una leucemia. Ojo, puede ser, y muchas veces es una leucemia aleucémica, sobre todo en las formas crónicas, que son formas bien diferenciadas, ¿sí? Bueno, la leucemia muchas veces se va a presentar en el laboratorio como una reacción leucemoide. ¿Ustedes se acuerdan lo que era la reacción leucemoide? La reacción leucemoide, la característica es recuentos muy elevados, que van a ser de 70.000, de los cuales 50, 60.000 por milímetro cúbico son neutrófilos, ¿sí? Va a tener una buena respuesta al antibiótico, ¿sí? Y justamente es lo que diferencia la reacción leucemoide. En realidad, cuando yo lo veo como reacción leucemoide, tengo que decir, ¿esta reacción leucemoide es por una leucemia o es por una infección? Entonces ahí es donde tengo que considerar, ¿tuve respuesta al antibiótico? ¿Hay formas tóxicas? ¿Hago la tinción citoquímica como para yo poder identificar esta reacción leucemoide si es verdaderamente una reacción leucemoide o es una leucemia? ¿Qué otra cosa? Otra característica que podemos tener son las neutropenias. Tengo una pregunta. ¿Las formas inmaduras se encuentran en forma sincrónica? No, las podés tener, te pueden aparecer
pocos en banda y un montón de metas. O sea, eso es muy anárquica la forma en que en una leucemia va volcando las células a sangre, sobre todo porque la cinética del neutrófilo es muy breve. O sea, el neutrófilo vive de 4 a 10 horas circulando, con lo cual muchas veces tenés un desorden muy grande, ¿sí?, de las poblaciones. ¿Puede explicar nuevamente lo de las formas indiferenciadas? La presencia, sí, las formas indiferenciadas van a aparecer en aquella forma. Las leucemias, según su expresión en sangre periférica, pueden ser leucémicas cuando tenemos presencia de formas indiferenciadas en sangre. Pueden ser aleucémicas cuando no tenemos formas indiferenciadas en sangre, o pueden ser subleucémicas cuando aparecen alguna pequeña proporción de formas indiferenciadas en sangre. En general se da en las formas que están por agudizar o en las leucemias agudas. ¿Por qué? Porque la célula que caracteriza una leucemia como aguda es la presencia de las formas indiferenciadas. Las leucemias crónicas, en general, cursan con una población de células maduras, ¿sí?, bien diferenciadas, ¿sí? ¿Te contesté, Maylén? Bueno, perfecto. Si no me volvés a preguntar, para eso estamos. Bueno, las neutropenias también es una característica que acompaña muchas veces a las leucemias, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos está reteniendo todo el desastre que está ahí arriba en la médula y vuelca muy pocos neutrófilos, y estos son entonces justamente una de las características muchas veces de las leucemias agudas. Muchas leucemias agudas de las formas mieloides cursan con neutropenias. Acá me preguntan, si el paciente cursa con leucemia viral felina, tampoco vemos signos de toxicidad, o en este caso se puede apreciar. La leucemia viral felina es una entidad completamente aparte, ¿sí? La leucemia viral no es estas leucemias que estamos hablando. O sea, la leucemia viral es una enfermedad viral que se llama leucemia viral, que afecta a todo el sistema, ¿sí? Te puede afectar, o sea, te destruye la médula, induce al desarrollo de leucemias y linfomas, te puede generar formas tumorales en otras partes del organismo, y tiene todo un comportamiento muy agresivo sobre la vida. Pero no es una enfermedad que se origina a nivel medular, ¿sí? La que estamos hablando ahora son las leucemias medulares, nada más, ¿sí? Ahora, en una leucemia viral, como es una enfermedad infecciosa, muchas veces en la leucemia viral felina sí se acompaña de signos tóxicos, porque es una enfermedad viral, es una enfermedad infecciosa, ¿me entendés? Que a diferencia de estas que son leucemias medulares tumorales, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Porque eso a veces, yo siempre digo que la leucemia viral felina le van a tener que cambiar el nombre, porque todo el mundo es como que la asocia, pero desde los clínicos, los propietarios de las mascotas, etcétera, uno dice leucemia y enseguida lo entienden que es el VILEF cuando hablamos en gatos, y son entidades separadas, ¿sí? Bueno, entonces, en las leucemias podemos tener neutrofilia sin formas tóxicas, desvíos, formas indiferenciadas. Podemos tener cuadros que uno los ve y dice, uy, reacción leucemoide. Podemos tener neutropenias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como es una enfermedad medular, el diagnóstico lo tenemos que hacer siempre por punción y citología medular. O sea, miren ustedes la gravitancia que tiene la citología en lo que es la hematología. O sea, en hematología sí o sí tenemos que estar muy afilados en citología, porque es, digamos, el diagnóstico de certeza en todas las patologías, en todas este tipo de enfermedades lo tenemos a través de la citología, ya sea medular o a través de la punción de linfonódulos. Bueno, hasta ahora lo que dijimos entonces es de la serie neutrofílica. ¿Se acuerdan que yo les dije que las dos líneas más preponderantes que vamos a encontrar con respecto a las leucemias son las leucemias mieloides, que son entonces las que vamos a ver las alteraciones sobre el neutrófilo, y las leucemias linfoides, que vamos a ver las alteraciones sobre los linfocitos. ¿Qué tipo de alteraciones? ¿Se acuerdan que les dije que las linfopenias no tienen relevancia clínica? Entonces las alteraciones que vamos a ver son
la inversa de la linfopenia, la linfocitosis. O sea, vamos a encontrar más de 5.000 linfocitos por milímetro cúbico en el perro, más de 7.000 por milímetro cúbico en el gato, ¿sí? Y estas linfocitosis, cuando nosotros tenemos una linfocitosis, no tenemos que decir linfocitosis, listo, leucemia, porque la linfocitosis puede ser la respuesta a un estímulo antigénico severo, ¿sí? O puede ser, sí, la expresión de una leucemia linfoide, que en general nosotros la vamos a ver con la inversión de fórmula, etc. Ahora, volviendo a lo que me preguntaba Jazmín, muchas veces nosotros en el VILEF, por ese estímulo antigénico infeccioso severo, muchas veces nosotros tenemos hasta fórmulas invertidas, tenemos linfocitosis, ¿sí? Entonces, esas linfocitosis las tenemos después que confirmar a nivel medular, que ya van a ver en el curso, si verdaderamente corresponde a un estímulo antigénico o corresponde a una leucemia linfoide. Esa respuesta la vamos a tener a nivel medular. A ver, Carolina me pregunta, ¿las linfopeñas no tienen importancia clínica? No. No tienen importancia clínica cuando nosotros las valoramos a través de un hemograma, porque el hemograma no te está dando la masa total de linfocitos, ¿sí? ¿Te acordás que yo dije que el neutrófilo se produce y madura en un proceso que dura 48 horas, después circula 4 horas, de 4 a 10 horas, y después ya se elimina? Entonces, vos podés tener variaciones de recuento de neutrófilos muy variables de un día para el otro. Te puede cambiar por completo a la población, ¿sí? El linfocito tiene una cinética distinta, no tiene una cinética unidireccional. Me producen, circulo y me eliminan. El linfocito se vuelca a circulación, ¿sí? Circula por ahí un día, se va al ganglio, se queda un mes en el ganglio, vuelve a circulación. Entonces, cuando yo tomo una muestra de sangre, como el linfocito, a diferencia del neutrófilo, puede vivir hasta 1 o 2 años en el organismo, ese linfocito puede estar escondido en cualquier tejido, porque en todos los tejidos hay linfocitos. Entonces, por ese motivo es que para poder, digamos que el hemograma no es un reflejo de la masa total de linfocitos que tiene el organismo. Por ese motivo es que las linfopeñas se toman con pinzas y no tienen relevancia clínica, ¿sí? Porque también eso muchas veces es, ¿cómo se llama?, argumento de consulta, el hecho de las linfopeñas. Las linfopeñas no podemos por un hemograma valorar la masa total de linfocitos, ¿sí? Bueno, entonces, las linfocitosis. Las linfocitosis, o sea, los aumentos de los linfocitos, que sí lo tenemos que tomar como un llamado de atención, pero no siempre, digamos, linfocitosis, leucemia, porque esa respuesta nos la va a dar la médula. Lo que ustedes se tienen que preguntar es, ¿esto será un estímulo antigénico severo o será una leucemia linfoide? Y es la pregunta que muchas veces yo me hago cuando tengo linfocitosis en gatitos con VILEF. Pues entonces yo digo, ¿qué pasó acá? O esta linfocitosis es por el mismo VILEF que está generando un aumento en la producción de linfocitos, o un aumento de circulación, perdón, o es porque ya el VILEF indujo el desarrollo de una leucemia. Pero esa respuesta la voy a tener en la médula, ¿sí? Y también por citología. Y otra cosa entonces que también es importante tener en cuenta es la respuesta en los órganos hematopoyéticos. Por eso es que es muy importante esta citología, acompañarla, ¿no es cierto?, de información sobre los órganos hematopoyéticos, ya sea presencia de linfonódulos reactivos o hiperplásicos, esplenopatías y hepatopatías. Cuando yo digo esplenopatía o hepatopatía me refiero a las esplenomegalias, las hepatomegalias o los hallazgos, ¿no es cierto?, de alteraciones anormales a nivel de estos órganos. Puede darse linfocitos reactivos, sí, por supuesto, en cualquier enfermedad infecciosa vos podés tener linfocitosis, podés tener presencia de linfocitos reactivos, linfocitos hiperplásicos, ¿sí? Tranquilamente. Bueno, vamos a
avanzar, ahora les voy a mostrar un caso clínico para que lo veamos un poco así en carne y hueso. Les voy a contar el cuento de Indio, que era un canino de 2 años de edad, que paciente del Hospital Escuela de la Facultad de Buenos Aires. Acá tengo una pregunta. Ah, no era una pregunta. Bueno, que vino a la consulta con un cuadro de fiebre, claudicación intermitente, palidez de mucosas, anorexia, decaimiento, una evolución muy breve de 10 días, y lo derivan porque tenía, además de todo esto, petequias en el abdomen, como ustedes pueden ver ahí en la panza. Un animalito muy joven, ¿sí? Entonces acá uno piensa, bueno, puede ser una trombocitopenia inmunomediada, pueden ser tantas cosas, ¿no es cierto? Puede ser una erliquia, ¿sí? O sea, las cosas que a uno se le pueden ir ocurriendo. Entonces lo primero que se hace es un laboratorio. Nos encontramos con un recuento leucocitario de 2000, todo lo que son neutrófilos segmentados, linfocitos, monocitos, eosinófilos, todo bajo, todo bajo, todo bajo. Había presencia de células indiferenciadas atípicas en baja proporción, pero había, ¿sí? Entonces, bueno, el hematocrito daba 16, o sea, es una anemia severa con una hemoglobina baja y un índice de reticulocitos de 0, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el cuadro hematológico? Ah, perdón, y una trombocitopenia severa, una plaqueta por campo. ¿Se acuerdan que 6 plaquetas por campo nosotros lo consideramos como un valor normal? Y en la foto de la izquierda tenemos la presencia de esos blastos que se veían en la sangre de este paciente. ¿Ven cómo se ven los nucleolos? Bien. Entonces, este cuadro es una anemia, esa regenerativa porque el índice de reticulocitos está en 0. Tenemos toda la serie de leucocitos bajos, por lo tanto decimos que es una panleucopenia. Y tenemos plaquetas bajas, por lo tanto decimos también que tenemos una trombocitopenia con presencia de células indiferenciadas. O sea, acá en este perrito, sumado a la fiebre, la claudicación, o sea, todo lo demás, estábamos todo muy, muy mal, ¿sí? Entonces, tenemos blancos bajos, presencia de blastos, hematocrito bajo, plaquetas bajas. Acá tenemos un farol, ¿no es cierto?, que nos está llamando, tenemos una luz que nos está llamando la atención. Acá nosotros tenemos eritrocitos, leucocitos, plaquetas, todo disminuido. ¿Esto qué me está diciendo? Que tengo una hipofunción medular, ¿sí? O sea, es una médula que no está produciendo ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas, ¿sí? Entonces acá la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿esta médula no está produciendo porque está inhibida o porque está infiltrada? ¿Es porque está inhibida, porque está pasando algo fuera de la médula? Como por ejemplo un proceso inflamatorio que la está inhibiendo, un proceso infeccioso que la está inhibiendo, un tumor en algún lado que por medio de sus citoquinas está inhibiendo el funcionamiento medular. Esas son las preguntas que yo me tengo que hacer cuando tengo un cuadro de hipofunción medular. Si no encuentro respuestas a esto primero, de decir esto es una inhibición, tengo que pensar en la infiltración. Y la infiltración es una infiltración de células, o bien células neoplásicas de otro lado, o bien una infiltración leucémica, ¿sí? Y la respuesta la voy a tener sí en la citología medular. A ver, ¿los blastos se cuentan igual que los encallados y segmentados? Los contás en porcentajes, sí. Los blastos se cuentan en porcentajes. Y ya vas a ver cómo los contás, ¿no es cierto? Cuando haces un recuento a nivel periférico y cuando haces un recuento a nivel medular. En anemias regenerativas el índice en gato y perro es sobre el 1%. El índice en gato y perro, no, es 1,8 a 2. En general decimos 2, da mayor de 2, el índice es regenerativo y menor de 2 es arregenerativo, ¿sí?
Ese es más o menos el corte que nosotros hacemos. De libro te vas a encontrar mucha bibliografía que te dice 1,8. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos cuadros, como en el caso de este perrito, que tenemos todo bajo, la pregunta entonces tiene que ser esa. Acá tenemos una hipofunción. ¿Qué estará pasando? ¿Habrá una inhibición o será la médula la que está mal? ¿Sí? O sea, nunca compremos de entrada irnos de cabeza a lo que nos parece o lo que quisiéramos que sea, sino que siempre paremos a pensar. Y justamente lo que caracteriza a una leucemia como aguda es la presencia de células blásticas, que no siempre están en sangre periférica, pero sí siempre van a estar en las citologías medulares. Pero de médula hoy no estamos hablando, como estamos hablando de sangre periférica, lo que tenemos que recordar es que estas células blásticas, que las de la izquierda son mieloides y las de la izquierda son linfoides, son bien redondas, ¿vieron? Y la derecha son mieloides, pueden estar presentes en sangre en aquellas formas de leucemias leucémicas o subleucémicas. Y no vamos a tener presencia de células indiferenciadas o blastos en las leucemias aleucémicas, ¿sí? Son las distintas formas de presentación que puede tener una leucemia. Bueno, entonces, en conclusión, ¿no es cierto? Para terminar un poco de redondear los tips o las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora, ¿no es cierto?, de leer un frotis sanguíneo, que es lo que a nosotros nos puede llamar la atención y decirle al clínico, che, ojo, que este perro tiene esto, esto y esto podría llegar a ser una leucemia, ¿sí? O por ahí a veces yo le digo, mira, por las dudas, hacer una ecografía y contame, porque me parece que este animalito podría llegar a ser una leucemia y tenemos que ir a punción de médula. ¿Cuáles son esos signos? Dijimos, la anemia, ¿sí? Esas hipocromías, o sea, esos hemogramas donde nos llama la atención la anemia. La trombocitopenia por competencia se da en ambos casos, ¿sí? Un poco competencia y un poco inhibición, porque esas células tumorales también tienen su efecto, ¿no es cierto?, inhibidor sobre la médula ósea. Podemos tener entonces cuadros de leucocitosis, ya sea neutrofilia o linfocitosis, ¿sí? O también podemos tener las fórmulas invertidas, ¿se acuerdan? Otra cosa que podemos encontrar con respecto a los glóbulos blancos son las leucopenias, ¿sí? Fundamentalmente las neutropenias. ¿Qué más? Formas indiferenciadas o blastos, que es otra de las características que nos tienen que llamar la atención. Formas inmaduras de glóbulos rojos con hematocritos normales o a veces con hematocritos que no dan, pues si uno tiene un hematocrito de 10, es de esperar que aparezcan formas inmaduras de glóbulos rojos en sangre, pero con un hematocrito de 30, 32, es raro que aparezcan glóbulos rojos inmaduros. Eso para mí es algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención. Y los hallazgos anormales de los órganos hematopoyéticos. Entonces, todos estos son los signos que nosotros tenemos que considerar a la hora de leer un frotis de sangre, ¿sí? Y que nosotros aprendamos, ¿no es cierto?, a alertar al clínico, ¿sí?, sobre la sospecha de lo que podría llegar a ser una discrasia hematológica. Entonces, bueno, como yo les decía al principio, en lo que hace a la hematología en sí, es un arma fundamental la citología, ¿sí? Y ya les digo, uno tiene que estar muy entrenado y uno se entrena permanentemente. Y lo mismo, la citología es un arma fundamental también, no solamente en la parte hematológica, sino también en casi todos los tejidos, porque muchas veces es la primera aproximación diagnóstica que después se complementa con el histopatológico, pero bueno, lo importante es aprender a sacarle la utilidad que tiene, ¿sí? Bueno, a ver, acá me pregunta Rebeca, casi siempre están afectadas las 3 líneas celulares o pueden ser 2 o 3, no. No. Por ejemplo,
en una leucemia, por ejemplo, linfoide bien crónica, que está bien estable el paciente, vos podés tener, por ejemplo, yo ayer vi un perrito que tenía 40 de hematocrito, tenía como 300.000 plaquetas y tenía 40.000 blancos con predominio de linfocitos. Eso, y tenía esplenomegalia, ¿no? Y algún linfonódulo interno también. O sea, eso como que yo hago la punción de médula, obviamente, ¿no? Pero vos ya te imaginás que te vas a encontrar con una leucemia crónica. Y a veces tenés todas las series comprometidas y otras veces no. En general, en las formas agudas, como son formas muy agresivas, sí tenés compromiso de todas las series, ¿sí? En general. Pero es innecesario. Muchas gracias, Jorgelina. Un gusto también a mí saber que estás ahí del otro lado. Bueno, entonces, en estos casos es donde nosotros alertamos al clínico, investigar la médula ósea, ¿sí? Hacer la citología medular, que es lo que a nosotros nos va a permitir confirmar definitivamente el diagnóstico de una leucemia. Bueno, y ahora sí, con esto, estas son las cosas más importantes que tenía ganas de que ustedes conozcan y que sepan, ¿sí? A ver qué me están preguntando. Espera que estoy haciendo lío y ya te contesto. Gracias por la clase. Según su experiencia, ¿cuáles leucemias son más frecuentes diagnosticadas, tanto agudas como las crónicas? A ver, te voy a decir, en mi humilde experiencia. En los gatos, para mí son muy comunes las leucemias linfocíticas crónicas, son muy, muy comunes y conviven muy bien con ellos, ¿no? Yo, si te tengo que decir, pero te aclaro que es mi experiencia, ¿no? Porque por ahí en los libros dice otra cosa, pero a veces los libros son de otros hemisferios y las cosas varían mucho. Leucemias crónicas linfoides en los gatos son re comunes y de un comportamiento benigno. La misma leucemia en un perro es de mucho respeto. Las leucemias linfoides yo les tengo mucho respeto porque hacen agudizaciones, se nos complica el vaso, se nos complica el hígado, se nos complica todo muchas veces, ¿sí? Después, las leucemias mieloides en el gato son de un comportamiento biológico bastante agresivo y las leucemias mieloides en el perro tienen un comportamiento biológico completamente benigno. A mí me parece que hay mucha más leucemia mieloide en el perro que pasa subdiagnosticada que leucemias linfoides. La leucemia linfoide en el perro, como es más de cuidado, porque es más traicionera, es más tramposa, es como que es más manifiesta, da más sintomatología. En cambio, la mieloide en el perro no. O sea, si yo te debo decir, para mí en el perro hay más mieloides que linfoides, ¿sí? Hay que aprender a sospecharlas e identificarlas. A nivel del frotis sanguíneo, ¿podemos diferenciar una leucemia de un linfoma? No, no. Porque en el linfoma es una enfermedad que es de órganos sólidos, ¿sí? La leucemia es una enfermedad, una neoplasia líquida, como se dice en medicina humana. La leucemia es una enfermedad de la médula, ¿sí? Que se vuelca sangre muchas veces y vos la ves, o podés no verla si es una leucemia leucémica. En cambio, el linfoma es una enfermedad que es de los órganos sólidos, ya sea de los linfonódulos, de piel, del sistema digestivo, respiratoria, mediastínico. Entonces, recién vos vas a tener signos del linfoma a nivel periférico en los estadios más avanzados cuando ya tenés que el linfoma invadió médula y de médula esos linfoblastos se vuelcan a circulación, ¿sí? Es más, muchas veces las leucemias cursan con linfoadenopatía y a veces uno dice, esto es un linfoma. Y la citología del ganglio es bastante similar también. Por eso que es importante en los linfomas hacer la punción de médula para estar seguros que estamos hablando de un linfoma. En un linfoma la médula ósea tendría que estar sana, ¿sí? En cambio, en una leucemia, la médula ósea es la que está afectada. Bueno, a ver. Gracias, Paula. Bueno. Ay, Laura, ¿cómo te va, Laurita Pacio? Un placer saber que están todos del otro lado.
A ver, acá me dice Javier, creo lo mismo, que en el canino las leucemias mieloides son muchas. Sí, para mí son un montón y ya te digo, como el perro yo creo que podría llegar hasta convivir con una leucemia mieloide. Me ha pasado, por ejemplo, de leucemias mieloides que la gente dice hace años que no está, cuando empieza a hacer el tratamiento. Hacía tantos años que yo pensé que el perro estaba viejo y en realidad el pobre perro estaba enfermo, ¿no? Así que bueno, estoy mirando a ver si tengo alguna pregunta más. Gracias, Juli. Bueno, acá me preguntaron, ¿quedan grabadas las clases? Creo que sí. ¿Cómo se realiza la punción de médula? Yo eso después ya lo voy a mandar, la voy a mandar al chat, porque así lo pueden tener todos por el WhatsApp y se lo pueden quedar. Tengo varios videitos, tanto de punción en gato como punción en perro, y cómo realizar los extendidos, porque cuando uno recoge el material medular, lo vuelca en una placa de Petri o en una placa de vidrio, elimina el sobrenadante, ¿no es cierto? Y ese sobrenadante, y después a partir de ahí se hacen los vidrios. Yo se los voy a mandar por el chat. ¿Las clases quedan grabadas? Sí, quedan grabadas Sí, ahí contestó el moderador, sí, quedan grabadas. ¡Ay, muchas gracias, Julieta desde Chile! Bueno, muy bien. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta más, chicos? Muchas gracias, Brasil. ¿Cómo maneja la leucemia en gatos? La leucemia medular en gatos, la linfoide la manejo en general, arranco con clorambucilo y prednisolona y después voy bajando, ¿no es cierto?, a dosis decrecientes, lo voy haciendo según respuesta y según hemograma y según clínica. Lo primero que trato de sacar a cero es la prednisolona y después voy bajando el clorambucilo, lo voy bajando a día por medio, después a 3 veces por semana, a 2 veces por semana. Después ahí ya cuando llego a una dosis de mantenimiento de 2 veces por semana, me mantengo por ahí un año en esa dosis y después del año veo si me animo por ahí a sacar un poquito más y si me lo permite el gatito. En general tiene muy buena respuesta, muy buena respuesta. Gracias Rebeca, gracias Marcelo, desde Medellín, muchos saludos Medellín, Venezuela también, un beso enorme a todos los hermanos venezolanos. Acá me pregunta si se puede usar terapia metronómica en leucemias. Mira, nosotros en leucemias usamos, sí, una terapia muy tranquila, ¿sí? Sobre todo cuando ya tenemos estabilizada la situación, cuando ya tenemos la situación estable, que ya vos ves que los parámetros, lograste llevar los parámetros a una cifra que clínicamente ese animalito está funcionando bien, que su organismo está funcionando bien, que no tenés ni síndrome de hiperviscosidad, ni tenés, a veces no lográs, a veces por ahí tenés, te queda en un cuadro ligeramente anémico, un aumento moderado de glóbulos blancos, pero digamos llevarlo a un punto de equilibrio, donde clínicamente el animal recupere peso, que se sienta bien, que esté activo. Entonces, en muchos casos hasta podemos llegar a sacar directamente, bueno, nosotros empezamos a disminuir dosis y muchas veces yo llego a sacar la medicación y después queda solamente en vigilancia, ¿sí? O vigilancia quiere decir hacer un control durante un control cada 3-4 meses, después cada 6 meses más o menos. Pero nosotros tenemos pacientitos de hace muchísimos años en control y vigilancia, ¿sí? Muchos saludos para Uruguay, saludos a Ecuador. Ahí te veo, Adriana, porque no sabía si te había contestado. Tengo otro asterisco como que me preguntaron algo, pero no lo veo. No veo quién me pregunta. Perfecto, perfecto. Bueno, espero encontrarlos a muchos en el curso y que podamos aprovechar
consultas y lo mismo compartir como se compartió en esta noche. Me parece fantástico. Gracias, Florencia. Bueno, doctora, si le parece, si no hay más preguntas, damos por terminada la clase. ¿Le Muy parece bien. Bueno, muchas gracias, doctores, por la participación. Les recuerdo que a partir de mañana podrán encontrar el link con la grabación de la clase en el campus virtual. La inscripción al posgrado universitario de diagnóstico citológico se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@betesweb.com. Nuevamente, muchas gracias a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal Betes Web. Y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron hoy. Muy buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches a todos. Chao, chao.